de Corintios capítulo 15 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Siempre hay dos o tres locos que tienen sus teorías extrañas. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Estás escuchando esto, verdad? Ahora entiendes por qué hay gente que trata de decir que no existe la resurrección, ¿verdad? Porque con ellos se anula la fe. Con ellos quedamos en ridículo y hacemos a Dios un mentiroso. ¿Quién promueve la doctrina de la antirresurrección? El infierno. Sin resurrección no hay fe. Lo voy a decir otra vez. Sin resurrección no hay fe. Escucha esto. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve y repite el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pon la mano en tu corazón y dile: gracias, Señor, por tu resurrección y por el poder que esa resurrección ejerce sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo bien fuerte al Señor. Vamos, que se oiga en el cielo. Puede sentarse. Existe un segmento de la población cristiana que desconoce totalmente el propósito y aún lo maravilloso de la resurrección de Jesús. Y esto es peligroso. Alguien diga: peligroso. Porque en el momento en que tu fe no se base en la resurrección de Jesús de los muertos, tu fe no tiene poder, es vana. Digan: vana. La palabra vana es el griego kenos, que quiere decir vacío de contenido real, sin poder, sin sustancia, sin efecto, sin resultado, sin peso o sin valor. Dios mismo dice: aquellos que no entienden o que no creen en la resurrección de su Hijo Jesús son gente vacía. Su fe no tiene poder, y es la razón por la cual mucha gente no tiene la habilidad de caminar con la unción y la gloria que caminan aquellos que viven en la resurrección de que alguien va a tener que decir amén en este domingo. Por tanto, entender la resurrección es vital, pero, alguien diga pero. Para entender la resurrección es vital que nosotros nos vayamos a la muerte. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay resurrección. Y la muerte es el preámbulo de la resurrección. Y el que no entiende la historia de la muerte tampoco entenderá la historia de la vida. Y hay muchos cristianos que han pasado su vida en la iglesia que todavía no entienden lo que es la muerte y por ende no entienden lo que es la vida. Dile al que está a tu lado: presta atención, porque hoy
serán contestadas muchas preguntas en tu corazón. En el libro de Génesis, Dios crea al hombre del barro. Adán quiere decir hombre rojo, porque fue creado como un pegote diseñado por Dios. Por eso es que Dios es llamado el alfarero, porque diseña a Adán como una vasija de barro. Adán estaba muerto cuando Dios lo creó, no tenía vida, pero de repente, y no puedes olvidar esto porque esto tiene mucho significado en lo que voy a decir, de repente Dios sopla aliento de vida. Alguien diga amén. Y dice que Adán se convierte en un alma viviente. En ese momento, cuando Dios sopló, entró la sangre en el cuerpo de Adán. ¿Están entendiendo? Es muy importante que lo entiendan. La vida está en la sangre. Cuando Dios sopla lo que se llama el ruach, digan ruach. Ruach quiere decir espíritu. Cuando Dios sopla el aliento o el espíritu, ¿ok? En ese momento Adán recibe la sangre y viene a ser un ser viviente. De otra manera, era un pegote de barro. Hasta ahora me está siguiendo, ¿verdad? Muy importante. Ahora, muy bien, esa vida que él tenía solo podía permanecer mientras Adán tuviese comunión con Dios. Por eso dice Jesús en el capítulo 15 del libro de Juan, que separados de él nada pueden hacer, que él es la vid y nosotros los pámpanos. Ahora, ¿qué separa al hombre de Dios? Uy, pero yo no sabía que usted era teólogo. No, déjenme gozarme un poquito y volver a preguntar. ¿Qué separa al hombre de Dios? Desen un aplauso ustedes. El pecado. Por lo tanto, Dios le dice a Adán, dale una galleta que está al lado y le presta atención. Dios le dice a Adán: no peques, no me desobedezcas, porque en el momento en que me desobedezca, me separo de ti. Y separación de Dios es... no, me voy. Pero segadores, tú estás afilado. ¿Quién es tu pastor? Separación de Dios es muerte. Por eso es que el infierno es llamado la muerte segunda, porque es separación eterna de Dios. Cuando Adán desobedece a Dios, murió. No físicamente, murió espiritualmente. Por lo tanto, si la vida estaba en la sangre de Adán se contaminó con la muerte. Hubo un cambio de ADN. En ese momento, el ADN de Dios, la sangre de Dios, que es vida, se convierte en sangre de... Padre, gracias por esta gente tan botada. Pero aquí es donde viene el asunto. En el instante en que Adán y Eva pecan y la sangre de su cuerpo se contamina con el ADN, Dios mata carneros. El primer derramamiento de sangre de la historia de la humanidad fue cuando Dios mató carneros y los cubrió con la piel, porque Dios anunció un día, un cordero derramará su sangre para que tu sangre sea cambiada otra vez. Yo no sé. Alguien va a tener, alguien conoce ese cordero aquí. Aleluya. Porque aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow. La sangre que cursa por tus venas la da tu papá, no tu mamá.
Lo voy a repetir otra vez. Esto no es Biblia, esto es genética. El tipo de sangre que tienes en el cuerpo lo dio tu papi, no tu mami. ¿Ya entendiste? Por lo tanto, todos los seres humanos que nacieron desde Adán, todos vinieron con la sangre de Adán, y por lo tanto todos vinieron con la sangre del diablo. Usted se está riendo para no llorar, pero yo voy a dejar que ustedes le den mente a eso. Yo voy a dejar que ustedes le den mente a eso. Es por eso que cuando usted le predique el evangelio a una gente y la gente le dice: yo soy buena gente, yo no le robo a nadie, tú vas a ser el más bueno en el infierno. Porque el hombre no está perdido por lo que hace, el hombre está perdido por lo que es. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Cuando usted nace, ya usted nace pecador. David decía: en iniquidad he sido concebido. Porque ya usted trae el pecado, porque todos los seres humanos nacieron de Adán y de Eva. Adán era la madre de todos los vivientes. Pues yo no quería, y no importa, ellos no te invitaron. Todos los descendientes de Adán y Eva son pecadores. Por lo tanto, aquí es donde viene lo más importante de la historia de la humanidad. Se necesitaba un ser humano que no tuviera el ADN del diablo, del pecado y de la muerte, para redimir y limpiar la humanidad. Ese ser humano no fue Buda ni Mahoma. Ese ser humano no fue ningún papa. ¿Sabes por qué? Porque todas esas personas, buenas o malas, nacieron de la unión de un hombre y de una mujer. Pero yo dije, pero cuando el ángel Gabriel se apareció donde María, le dijo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y nacerá un ser llamado Jesús, y él libertará al pueblo de los pecados. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Un solo nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Su nombre es Jesucristo. Un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Jesús, el único ser humano que no nació de un hombre y una mujer. Y si la sangre la da el Padre, alguien explíqueme qué sangre tenía Jesús. Tenía la sangre de Dios. Tan cual es esto, que cuando vieron la sangre de Jesús decía: es como sangre y agua, porque no entendían el tipo de sangre. Quizás era un color distinto, una viscosidad distinta, porque si el Espíritu Santo hizo sombra sobre una virgen, entonces la sangre del cuerpo de Jesús era la sangre de Dios, la única poderosa para redimir la humanidad entera. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del... Dáselo fuerte. ¿Qué otro hombre tenía el mismo tipo de sangre de Jesús?
No, usted es tan impresionante. Por eso Jesús en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 es llamado el segundo Adán, porque solo dos hombres tuvieron la sangre de Dios en sus venas. ¿Alguien entendió eso? Por eso es que en Juan 14:30 Jesús le dice a sus discípulos: ahí viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y él nada tiene en mí. No había nada del ADN del diablo en el cuerpo de Jesús. Nada. Sin embargo, Jesús le decía a los fariseos: hijos del diablo. Pero ¿por qué me va a decir hijo del diablo si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me va a decir hijo del diablo si me crié en las costumbres hebreas? ¿Por qué me va a decir hijo del diablo si yo camino bien? Porque tú no eres un hijo del diablo por lo que haces, es por quien eres genética y biológicamente. Sí, hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente en las iglesias por 20 años que ni siquiera entienden el por qué nosotros tenemos que nacer de nuevo. Hay gente que no lo entiende. Génesis 3:19 aclara el por qué Jesús resucitó. Dice, y esta es la sentencia dada al primer Adán. El Señor le dice cuando pecó, por cuanto la muerte estaba en él, del polvo vienes y al polvo volverás. En otras palabras, usted se va a desintegrar en el polvo. Pero Jesús no vino del polvo. Por eso el polvo no podía retenerle. La muerte no podía retenerle. ¿Te das cuenta por qué Jesús no resucita? Porque es buena gente. ¿Te das cuenta por qué Jesús no resucita simplemente porque era santo o porque caminaba en poder? No, Él resucita porque no hay muerte en Él. Él no está bajo la sentencia de muerte. Alguien va a tener que decir amén. Es por eso que es necesario que tú entiendas que a Jesús nadie lo resucitó. Él se resucitó a sí mismo. Él dice: nadie me quita mi vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Alguien entendió? Yo dije, ¿alguien entendió? Miramos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Miramos la resurrección de Lázaro. Miramos la resurrección del hijo de la viuda en el Viejo Testamento. Todas esas resurrecciones fueron impresionantes, pero ninguna fueron como la de Jesús. Porque Jesús murió, pero Él mismo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Resurrección no es un hecho. Resurrección no es una doctrina. Resurrección no es un día de Semana Santa. Es una persona. Su nombre es Jesús. Por eso es que cuando Jesús se para delante de la tumba de Lázaro, Jesús tuvo que decir: Lázaro, sal fuera. ¿Sabes por qué, verdad? Porque si no dice Lázaro y solamente dijo sal fuera, todos los muertos de la tierra se levantaran. Porque Él es la resurrección. Yo dije, Él es la resurrección. Él es la resurrección. Tan así es que cuando Jesús se levantó de los muertos, dice que todos los muertos de los cementerios se levantaron. Y que salieron. ¿Ustedes han visto Thriller de Michael Jackson?
salieron a la... ¿Tú te imaginas que tú acabas de enterrar a tu tío Bebo? Hace 2 semanas todavía están tomando café y de repente... ¿Quién es? Es Bebo. ¿Quién? Bebo. ¡Oh my God! Y de repente entra Bebo. ¿Qué te pasó, Bebo? Yo no sé. De repente entró un temblor. Se abrió la tumba y yo salí de ahí. Pero también está mi compadre Juancho. También iba la vieja de la esquina, la bruja del 71, el chavo del 8, Kiko. Todo el mundo andan caminando por la calle ahí. Porque Él es la resurrección. Es por eso que si tú no estás en Cristo, yo dije, si tú no estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, tú te quedas en la muerte. No en la muerte inconsciente, sino en la segunda muerte. Se puso dramático el asunto. Mateo 27:52 lo dicen. Cuando Jesús sale de la tumba, salió una multitud de personas de la tumba. Porque la resurrección es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección. Y eso mismo va a pasar en 1 de Tesalonicenses 4:16. Cuando Jesús, por eso es que Él tiene que venir, Jesús se pare en la nube y diga, suban acá. Y dice la Biblia que las tumbas de los muertos en Cristo se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué Él no manda un ángel? ¿Por qué no lo hace desde el trono? Porque Él es la resurrección. Si usted quiere seguir a alguien que está durmiendo en su tumba, ese es su problema. Yo sigo a alguien que venció la muerte, que vive eternamente, que nunca va. Alguien va a tener que dar un grito de victoria. Yo hablo con mucha gente de diferentes religiones. Y después que hablamos y hablamos y hablamos, le digo, espérate. ¿El líder de esa religión quién es? Fulano. ¿Él resucitó? No. ¿Y entonces qué te garantiza a ti que tú vas a vivir eternamente? Quizá era buena gente, quizá era un gran filósofo, pero está muerto. Jesús no está muerto. Él está vivo. Ahora bien, ¿cómo concierne esto para mí en este día? ¿Recuerdas lo que te dije del Ruach? El aliento de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios que Dios exhaló en las narices de Adán. ¿Recuerdas lo que te dije? Jesús se para delante de sus discípulos y hace: recibid el Espíritu Santo. El mismo Dios que sopló en las narices de Adán, ahora sopla sobre la iglesia. Porque siendo el segundo Adán, de la misma manera que para que la esposa de Adán saliera, Eva, hubo que abrirle el costado a Adán. A Jesús le abrieron el costado en la cruz del Calvario. Y ahí nace su esposa, que somos tú y yo. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Por eso dice la Biblia en Juan 1:12. Si alguien me puede ayudar en el piano, se lo agradezco. Juan 1:12. Búscalo allí. ¿Está allí? Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. ¿Hay alguno de esos aquí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oye bien la mentira que nos han dicho: somos todos hijos de Dios. Mentira. Si usted no nace de nuevo, usted no es un hijo de Dios. Usted tiene el ADN de la muerte en usted. Eso es lo que la gente no entiende. Usted puede ser más bueno que el chocolate caliente, pero usted va para el infierno si usted no nace de nuevo. Porque si ese ADN que está en tus venas no es removido, usted nació en iniquidad y morirá en iniquidad. Y dice aquí: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted nace primero, usted es engendrado por la voluntad de su papi y de su mami. Pero cuando usted nace de nuevo, usted es engendrado por voluntad de Dios. Ahora bien, dale un codazo al que está al lado y dile: presta atención. ¿De quién es la sangre que cursa por tus venas? Escucha. El mismo Espíritu que vino sobre María y engendró un ser con el ADN de Dios y la sangre de Dios, es el mismo Espíritu que viene sobre tu vida cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Por eso dice la Biblia, ahora sí tienes que prestar atención: el que está en Cristo, una nueva criatura es. Algo nunca visto, algo celestial, algo con un ADN diferente, algo con una sangre limpia, algo. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura quiere decir un nuevo género. Porque tú vives, cuando estás en Cristo, cuando naciste de nuevo, como un ser divino en medio de una humanidad corrupta. Si people don't understand that, la salvación es mucho más profunda que simplemente voy a dejar de fumar. Es horrible cómo la gente trivializa una relación con Dios con las cosas externas de la carne. No es que no ajustes tu conducta, es que es imposible que lo hagas si no naces de nuevo. El problema no está en lo que haces, sino en quién eres. ¿En qué ADN tienes aquí? En tu sangre. ¿En quién eres? Porque lo que tienes te lo pueden quitar, pero lo que eres nadie te lo quita. Y cuando vienes a Cristo eres un hijo de Dios. Por lo tanto, y con esto concluyo, si la muerte no pudo retener a Jesús
tampoco nos podrá retener a nosotros. Ponte de pie y te aclaro a qué me refiero. No permitas que nadie te hable, porque esto es muy importante para concluir. El que nace una vez morirá 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá 1 vez. Lo voy a decir otra vez. El que nace 1 vez está condenado a morir 2 veces. Pero aquel que nace 2 veces está destinado a morir 1 sola vez. El que nace 1 vez quiere decir que nació del vientre de su mamá, engendrado por su papá y su mamá, con la sangre que viene de Adán, lo cual nos hace reo de muerte eterna, porque el emperador de la muerte ruge y reina sobre nosotros. El que nace esa sola vez morirá físicamente un día y luego entrará en lo que es la segunda muerte, que es separación eterna de Dios. La segunda muerte es sinónimo al infierno. La tortura del infierno es exactamente eso, que por toda la eternidad estarás separado de Dios, de su bondad, de su amor. Pero el que nace 2 veces quiere decir que naciste del vientre de tu mamá, naciste contaminado, llevas el pecado de Adán, eres un pecador, eres un hijo del diablo. Tu sangre tiene el ADN del pecado, fuiste engendrado en iniquidad, pero un día aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ese que nació 2 veces morirá solamente 1 vez. Porque quizás mueras físicamente un día si el Señor no viene antes, pero eternamente estarás vivo por toda la eternidad con Dios. Y esta fue la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, un maestro de la Biblia, un maestro de la palabra, un fariseo. Y vino donde Jesús y le dijo: yo quiero ser salvo, yo te estoy viendo a ti y sé que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le trató de explicar, pero no entendió muy bien, hasta que la agarró. Que es lo que espero que pase contigo, contigo y contigo. En Juan 3:5 respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y de qué, del ruaj, del aliento, de lo que te trae la sangre, el ADN. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que tú seas bueno
no te da entrada al cielo. Si eso hubiese sido así, Jesús no tendría que venir a esta tierra. Pero Él vino precisamente por eso. ¿Saben cuál es una de las más grandes maldiciones del pueblo latino? Que hay una iglesia tradicional que nos enseñó eso toda la vida. Tienes que ser bueno para entrar al cielo. No. No es que seas malo, pero no es tu bondad. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Por más bueno que tú seas, tú nunca vas a poder ser tan bueno como la ley de Dios lo demanda. Te lo demuestro. Te lo demuestro. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho una mentira alguna vez? Levanta la mano, habladorazo. ¿Y por qué hay algunos de ustedes que se creen muy santos? Hijos de la chancleta, ustedes no son tan santos. Levanta la mano si has dicho una mentira desde que tú eras niño. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Entonces algo tan chiquititico como el cuentico que tú metiste cuando tenía 3 años. ¿Quién rompió ese jarrón? Yo no fui. Tú estás condenado a morir. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Dios no te puede dar entrada como pecador al cielo. Por eso le dijo el Señor Jesús a los discípulos: si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no van a poder entrar. ¿Y cuál era la justicia de los escribas y fariseos? No miramos mujer, no tocamos mujer, somos perfectos, oramos, ayunamos, diezmamos, hacemos puras obras. ¿Con cuánto crees tú que le puedes comprar la salvación a Dios? ¿Saben el lugar donde más mentiras se dicen? En los funerales. La verdad es que era un hombre maravilloso. Es un desgraciado. Siempre lo fue. Mírale la cara en el ataúd. El diablo se la maquilló. Era una mujer encantadora, tóxica, como Paquita, la del barrio. Porque todos nacimos con el ADN del enemigo metido. Nuestra idea era ser malos. Tú tuviste que enseñarle a tu hijo a compartir, pero no lo enseñaste a ser egocentrista. Un día ese gordito tan bonito, tan lindo, negrito, papá, dame una papita. ¡No! Y tú dijiste, se endemonió el niño. Eso nació endemoniado. Como tú. Después salió a su papá. Sí, pero no a su papá. Salió a su papá Adán. Entonces tú tuviste que con mucho esfuerzo enseñarle a compartir. Porque lo bueno lo aprendía solo. Lo malo lo aprendía solo. Lo bueno era a palo. Porque tu naturaleza era diabólica. Es mentira que tú eras buena gente. Tú nunca has sido buena gente. Y aunque lo hayas tratado, estabas camino al infierno anyway. Porque tenías el ADN que no te permite entrar al cielo.
Y el Señor se lo dice a un hombre religioso, a un hombre que no rompía un plato. Le dice: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos nacieron de la carne? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si naciste de la carne solamente te fregaste. Pero si naces del Espíritu, del Ruach, del aliento de Dios. Y Nicodemo está friqueado. Él no lo entiende. Él dice: pero ¿qué es esto que tú me estás diciendo? ¿Cómo me meto en el vientre de mi mamá? Y el Señor se lo está explicando. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí es donde viene lo más bello. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? How do I get there? ¿Cómo nazco del Espíritu? ¿Cómo lo hago? Aceptando a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Mira esto. O quizás Bishop no sabía que ya hicimos un llamado de salvación. Sí, lo sé. El problema está en que hay cristianos evangélicos que no han nacido de nuevo y que están sentados en la iglesia pensando que están camino al cielo y no lo están. Porque se quedaron en las obras. Dejaron de fumar, dejaron de ver pornografía, dejaron de decir mentiras en lo que podían, dejaron de hacer esto, dejaron de hacer aquello. Pero nunca entregaste tu vida a Jesús y dependes de esa fe. Porque a veces el enemigo no te puede detener al principio, pero después te llena de religión y entraste en la fe en Jesús y de repente pones tu fe en las obras. Porque la hermana Tremeburcia Agripina Lenguemime anda buscando a quien devorar en la iglesia. Anda buscando cómo convencer a la gente que es por lo que tú hagas y no por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios en él. Por lo tanto, en este domingo de resurrección, yo voy a pedir que toda persona cierre sus ojos. And I mean everybody. Todos con sus ojos cerrados. Todos. Y toda persona que quiera nacer de nuevo va a hacer esta oración, pues la Biblia dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese lugar, en ese momento, tú serás salvo. Y salvo quiere decir que eres una nueva criatura, que naciste de nuevo, que el ADN del Señor está ahora cursando por tus venas, que eres alguien distinto y nuevo. Pasas de ser un ser humano a ser un ser divino. Eso es lo que la Biblia
dice. Porque no eres engendrado de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Por lo tanto, mientras toda cabeza esté inclinada, todo ojo está cerrado, tú vas a repetir esto en este día, entendiendo que tienes que hacerlo con tu boca y con tu corazón. Tú vas a hacer un pacto con Dios, donde Él será tu Padre, tú serás su hijo, eternamente y para siempre. Di: Padre, en el nombre de Jesús, de quien soy mediante la fe en su sacrificio, yo te pido, sálvame, hazme nacer de nuevo. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Renuncio a mi pasado y me entrego totalmente, intensamente y eternamente a seguirte, a servirte y amarte. Yo creo que al tercer día de la muerte de Jesús, Él resucitó de los muertos, y porque Él vive, yo viviré eternamente y para siempre. Desde este día en adelante, nunca volveré atrás. Seré tu hijo, tú serás mi padre, seré tu siervo, tú serás mi Señor. Seré aquella persona que tú destinaste para la salvación, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, 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 vamos. No se oye. Raúl, prepara algo explosivo ahí. We're gonna boogie now. Now, listen. ¿Sabe por qué le dije eso? Porque hoy vamos a terminar diferente. Oye esto. La Biblia dice, da una galleta al que estaba de la Biblia, dice, Dios mío, qué obediente. Oiré cómo están las pescosas ahí. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que si nadie se arrepiente y el cielo no está celebrando, es ilegal que nosotros celebremos. Ustedes saben por qué nosotros hacemos llamado de altar cada servicio, porque si no, no tenemos derecho a celebrar lo que el cielo no celebra. Pero por cuanto hoy muchos vinieron a Cristo, alguien diga amén. We're gonna boogie, oogie, oogie. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo en alabar a Dios. Esta es una celebración legal. Alguien diga amén. Los que tienen el ADN de Dios, digan amén. Los que tienen su nombre escrito en el libro de la Biblia, digan amén. Los que están esperando el rapto de la iglesia, digan amén. Acércate un momento, dale, Raúl.
Vamos a celebrar en este domingo de resurrección como nunca hemos celebrado, segadores. Déjame oír un grito de victoria. Dile a la persona que está a tu lado: échate para allá que voy a danzar hoy. Díselo: échate, échate, échate. Aleluya. ¿Están listos? Grito que tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Por siempre te cantaré. ¿Se acuerdan? Grito que tú eres poderoso. Dios, no hay nadie como tú. Vamos a cantarlo con toda nuestra fuerza. En el grito de júbilo al Señor. Por siempre te adoraré. Yeah, yeah. Grítalo fuerte. Here we go. Dice: grito que tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Por siempre te cantaré. Grito que tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Por siempre te cantaré. Grito de júbilo. Te adoraré. Mi adoración es tuya siempre. Yahweh, Dios mío, con mi corazón. Y Dios del cielo, por siempre te adoraré. Yeah, yeah. Vamos, vamos. Te adoraré, te adoraré por siempre. Yahweh, Dios mío, con mi corazón. Yahweh, Dios mío, por siempre te adoraré. Hey, yeah. Te cantaré. Sí. Todos juntos. Here we go. Dice: grito que tú eres poderoso. Dios, no hay nadie como tú, Señor. Por siempre te cantaré. Fuerte, fuerte. Dice, dice. Here we go, here we go. Dice: hey, 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 hey. Te adoraré. Dáselo bien fuerte. No se oye, no se oye. Vamos, 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 vamos. Que Dios me los bendiga. Tenemos 2 servicios más. Nos vemos el miércoles. Feliz domingo de resurrección.